Muy buenos días, muy buenas noches. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. A todos ustedes, quienes les gusta el estudio, quienes les gusta ser discípulos de Jesucristo o querer llegar a ser discípulos de Jesucristo. Hoy en esta sesión, en este estudio, quiero presentar la estructura de, del Ministerio Nueva Visión. Esta estructura tiene que ver con el trabajo que Jesús realizó en la tierra y que nos dejó como ejemplo a nosotros para continuar adelante. Espero que sea de mucha ayuda para aquellos que desean conocer un poquito más de el ministerio de Jesús. Por eso le damos gracias a Dios por esta escuela bíblica y por cada uno de ustedes que está tomando su tiempo y su atención a esta hora. La palabra del Señor dice en Mateo 16:24: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Esta escuela bíblica tiene un propósito: formar líderes para plantar nuevas iglesias. El propósito general de la escuela es que la iglesia se capacite y establezca el ministerio Nueva Visión que Jesús nos dejó, el cual se forma de estos 5 temas: la obra de Dios para cumplir las escrituras que nos llevan al plan de salvación, ocupándonos en el proyecto del Evangelio del Reino de Dios por medio de la continuidad, por medio de la escuela bíblica que le da continuidad al ministerio de Jesús. Y así cumplir la misión de predicar, enseñar y hacer discípulos con el propósito de formar líderes que funden nuevas iglesias en las naciones. Este es el propósito de esta escuela a través del ministerio Nueva Visión, formar líderes que funden nuevas iglesias en las naciones. Por supuesto, como en todo proyecto, como en todo ministerio, como en todo trabajo, tiene que haber un ejemplo a seguir, un modelo a seguir. Nuestro modelo se llama Jesús. Nuestro ejemplo es Jesús. Dice Lucas capítulo 1, verso 1 al 4: Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso está en Lucas 1, verso 1 al 4. Deja bien claro Lucas que hay un ejemplo a seguir y hay una verdad. Y entonces en esto es en lo que nosotros queremos centrarnos en este ministerio Nueva Visión. Estamos estudiando la estructura del ministerio Nueva Visión y hemos visto que su propósito, ¿verdad?, tiene que ver con este ministerio que se lleva a cabo a través de cinco, de 5 temas o 5 principios. Y también que nuestro ejemplo es Jesús y que Él nos dejó ejemplo para que conozcamos bien la verdad de todas las cosas que Él hizo. Bien, este trabajo o este ministerio
o esta iglesia, mejor dicho, para que nos entendamos, hablando de la iglesia, del liderazgo, de los hermanos, debemos de tener un plan de trabajo en la iglesia. Debemos de tener un trabajo. Y este trabajo le hemos llamado el ministerio Nueva Visión. Ahorita vamos a explicar por qué le hemos puesto el ministerio Nueva Visión. Pero no solamente en la estructura está un plan de trabajo de la iglesia, el cual es el ministerio Nueva Visión, sino que también debemos de tener una misión. Y esta es una misión obviamente general para la iglesia. La misión de la iglesia es predicar, enseñar y hacer discípulos. Pero no solamente tenemos como estructura lo ya mencionado, la misión, sino que también tenemos un propósito. ¿En qué vamos a terminar? ¿Qué es lo que vamos a concluir con todo este ministerio Nueva Visión? Bueno, el propósito es formar líderes para plantar nuevas iglesias. Entonces, de esa manera, informamos sobre esta estructura, sobre este plan de trabajo de la iglesia, el cual es el ministerio Nueva Visión, que tiene su base en el trabajo de Jesús cuando llegó a la tierra. Que cuando Él llegó a la tierra, que cuando Él vino a este mundo, hubo un cambio totalmente diferente. Por eso de ahí viene la palabra nueva y visión de lo que se mira, de una manera de cómo ver las cosas en la tierra. Vemos a un hombre que es un rey y que todos los reyes nacen en cunas de oro y en palacios, pero este rey nació en un pesebre entre los animales porque no tuvo donde poner su cabeza. Eso ya lo hace diferente a todos y por eso es una nueva visión. De entrada, su pueblo no lo recibe, pero vienen unas personas de lejos, unos gentiles, los famosos reyes, los famosos que vinieron a ofrecerle oro, incienso y mirra, unas personas que no eran de su pueblo. Esto ya hace diferente las cosas. Esto es una nueva visión. Después vemos su liderazgo, su discipulado, que no eran gente de los fariseos o de las escuelas de ellos, y esto ya era también diferente, era nuevo. Luego vemos su enseñanza, vemos su doctrina, que es diferente, que es nueva. Entonces, vemos muchas cosas. Vemos que Jesús no es levita de la tribu de Leví, sino es de la tribu de Judá. Por lo tanto, no podría ser sacerdote en esa línea de la tribu de Levita, de Aarón. Pero por eso es nuevo, porque tenemos un nuevo sacerdocio, tenemos un nuevo sacerdote, un nuevo pacto. Todas las cosas cambian. Y no meramente que cambien, sino que Él ya había avisado, porque Él es un Dios, como dice la Escritura, que nos habla de muchas maneras a través de los tiempos. Nos habla, según Hebreos 1:1, nos habla de muchas maneras, a través de las etapas, a través de los tiempos. Él busca la manera de acercarnos a nosotros para salvarnos. Y ya en este tiempo de Jesús ya estaba anunciado que sería despreciado, desechado. Isaías 53, ya estaba anunciado que nacería en un pesebre. Ya todo estaba anunciado. Nada más que el religioso no lo pudo ver. Pero la gente que era gente creyente en Dios, sabían de Escritura, sabían todas estas cosas, y para ellos no eran las cosas nuevas, pero eran nuevas para la gente que
no quería cambiar, para la gente que quería seguir en la misma etapa, cuando Dios es el que hace los cambios. Entonces por eso es un ministerio nuevo. Ahora ya no se requiere de animales, de ir al altar, de sacrificarlos. Ahora es un hombre llamado Jesús, que como cordero es llevado al matadero y muere por el pecado de todos nosotros. Y de esa manera rescata todos los tiempos en Él. Todas las profecías en el cielo y en la tierra se cumplen en Él. Y ahora estamos en un ministerio, nueva visión. Pero para poder nosotros entender este plan de trabajo, tenemos que entender cuál es nuestra misión. De otra manera, pues de nada nos serviría conocer el plan de la iglesia y su ministerio y su descripción, sino que cuál es la misión. Ya una vez sabiendo esto, nuestra misión ahora es predicar esa nueva visión, es enseñar esa nueva doctrina y hacer discípulos, es decir, buscar gente que le dé continuidad al ministerio Nueva Visión. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Esa es nuestra misión. Pero nuestro propósito es que al final formemos líderes para plantar nuevas iglesias en todas las naciones. Ese sería el propósito del ministerio Nueva Visión, del ministerio de Jesús. Porque el ministerio de los fariseos, del pueblo antiguo, era solamente Israel, solamente su pueblo. Pero Jesús planta una nueva visión cuando resucita de entre los muertos y manda a sus discípulos y dice: vayan por todas las naciones y prediquen el evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y de ahí se hace un nuevo pacto, y por eso es una nueva visión, y tienen un propósito: formar líderes para plantar nuevas iglesias, porque mientras Jesús no venga, se tienen que seguir formando líderes, se tienen que plantar nuevas iglesias para poder llevar este evangelio a todo el mundo. Entonces, ya vamos terminando a esta sesión, ya vamos terminando a este estudio, donde estamos solamente estudiando la estructura y un poco explicando. Tenemos la estructura. Entonces, cuando hablamos del ministerio Nueva Visión, que es el plan de trabajo, y tenemos la misión de predicar, enseñar y hacer discípulos, y tenemos el propósito de formar líderes para establecer nuevas iglesias en el mundo, entonces tenemos que estudiar muy bien el trabajo que Cristo hizo. Tenemos que estudiar muy bien el ministerio Nueva Visión. Y como ya lo dijimos, para poder nosotros estudiarlo muy bien y practicarlo y enseñarlo, tenemos que entender 5 cosas para poder desarrollar, hermanos, este tema del ministerio Nueva Visión. Hay 5 temas que tenemos que ser muy ágiles, muy contundentes, tener pleno conocimiento para poder conocer a Jesús, así como dijo Lucas, como nuestro ejemplo, ¿verdad?, de Jesús en Lucas 1:14, cuando le escribe a Teófilo en ese texto y le dice: Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Queremos instruir nuevos líderes, queremos instruir personas que lleguen al mundo y formen nuevas iglesias, pues tienen que conocer la verdad. Para conocer la verdad, entonces necesitan conocer el plan de trabajo de la iglesia, el cual es el plan de trabajo de Jesús, su ministerio Nueva Visión, su misión: predicar, enseñar y hacer discípulos, su propósito: formar líderes para plantar nuevas iglesias. Disculpen la repetición, pero la repetición hace al maestro. Ahora sí, vamos al desarrollo. ¿Cómo vamos a desarrollar estos 5 temas para conocer el ministerio Nueva Visión de Jesús? Bueno, número 1 es la obra de Dios.
Número 2, el cumplimiento de las Escrituras. Número 3, el plan de salvación. Número 4, el proyecto del Evangelio, del Evangelio del Reino de Dios, mejor conocido por sus siglas, Proyecto ERD. Número 5, la escuela bíblica. Esto es lo que tenemos nosotros, hermanos, que aprender, esta verdad y cómo nosotros llevarla a cabo. Lo primero entonces, la estructura de la obra de Dios. Dice Juan 6:29. Y Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Repito, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que crean en el que Él ha enviado. ¿Y a quién envió? Pues a Jesucristo. Él es el enviado. Por eso Él dijo, el que creyere en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él dijo, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. El que niega al Hijo, niega al Padre. Entonces, vemos entonces que la obra de Dios es que la gente, que la gente que no es salva, que la gente que no tiene a Cristo en su corazón, lo conozca a Él. Yo sé que nosotros tenemos que presentarnos como evangelistas, como trabajadores de la obra de Dios, como pastores, como ministros de música, etcétera, sí. Pero más queremos que conozcan a Jesús que nosotros. Porque nosotros, en alguna manera, fallaremos, no seremos el modelo. Pero Jesús nunca falla. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado en este tema que tiene que ver y es fundamental, número 1, en el ministerio Nueva Visión. Que nadie se jacte, que nadie se orgullezca, que nadie quiera tomar el lugar de Jesús, que nadie se apropie de su iglesia, que nadie haga la Biblia o la palabra de Dios privada, sino que todos entiendan que todo es de Dios y para Dios y en Dios, y todas las cosas en Él subsisten. Así que el centro de todo es nuestro Señor Jesucristo. Número 2, el cumplimiento de las Escrituras. Dice Mateo 5, 17 y 18. No crean que vine a quitar la ley, ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Así reza la palabra en Mateo 5, 17 al 18. Es interesante entonces y fundamental conocer a fondo el tema número 2 del Ministerio Nueva Visión, que tiene que ver con el cumplimiento de las Escrituras. Jesús, cuando Él vino, hermanos, y Él fue muy claro. Él dijo, el que quiera ir al Padre, nadie va al Padre si no es por mí. Porque así lo dice la Escritura. Esa es la obra de Dios, que debemos a conocer a Jesucristo como el único suficiente y Salvador. Pero una vez que tú conoces al Señor, esto te lleva a la Biblia, a las Escrituras. Por eso Jesús fue muy contundente y siempre puso como fundamento la palabra de Dios, la ley, los salmos y los profetas. Es muy interesante ver cuando Él resucita y se les presenta por primera vez, una vez resucitado, a sus discípulos, y les dice, esto era necesario que se cumpliese, lo que dicen de mí, la ley, los salmos y los profetas, como está escrito. Entonces el Señor no vino a romper la palabra de Dios, no vino a quebrarla, sino vino a darle valor, vino a cumplirla y hacerla cumplir. ¿Por qué a cumplirla? Porque ya estaba escrito, como dije anteriormente, todo lo que el Señor iba a hacer, todo ya estaba escrito, pero hay gente religiosa, hay gente anticristiana que no conoce, o gente religiosa que se planta en una cosa y de ahí no quiere salir. Y para ellos, como es algo nuevo, no lo quieren aceptar.
pero el Señor es el Señor, el Rey de todas las cosas, y Él no nos echa mentiras ni juega con nosotros. Él nos anticipa por la palabra todas las cosas para que nosotros estemos a la línea, actuales. Entonces Jesús vino y cumplió la escritura. Vino y la cumplió. Dijo, y ni crean que yo le voy a quitar una coma o un punto a esta ley. Es más, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces es muy importante que la gente conozca la obra de Dios, que conozca a Jesús como su Señor. Pero número 2, que conozca la escritura y la haga valer, la haga cumplir en su vida y en la vida de otros. Número 3, una vez que la persona ya está en la obra de Dios, está en Cristo, una vez que la persona empieza a cumplir la palabra del Señor como Jesús la cumplió, entonces se da cuenta que toda la escritura nos lleva a un plan de salvación, que hay un propósito por el cual debemos de conocer a Jesucristo, hay un propósito por el cual debemos conocer la escritura y darle su validez en nuestras vidas y hacerla cumplir y vivirla, y nos vamos a dar cuenta que el propósito allí es el plan de salvación. Ese es el plan de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. Entonces ahí tenemos ya tres pasos, 3 fundamentos, 3 principios que tienen que ver con el ministerio de Jesús como una nueva visión. Él, número 1, se proyectó como el Hijo de Dios, como el único que por medio de Él vendría la verdad. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él lo dijo. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre, uno somos. Así de que no hay ninguna contrariedad. Él cumplió las escrituras y las hizo cumplir. Para los religiosos todo era nuevo, para Jesús era el cumplimiento de las escrituras. Por eso que es una nueva visión, para que la gente conozca a Jesucristo. Pero número 3, en las escrituras está el plan de salvación. El por qué Él murió en la cruz del Calvario, el por qué Él derramó su sangre, el por qué Él cambió el derramamiento de sangre de animales por un derramamiento de sangre humano, sangre sin pecado, sangre sin mancha, para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces ya tenemos un plan, pero un plan todavía no nos alcanza. Un plan ahí puede quedar, así como se dice, solamente en un plan. Porque un plan, hermanos, sin un proyecto, de nada nos sirve. Usted puede tener los mejores planes, pero si no tiene un proyecto, algo designado, algo agendado, algo programado, algo en orden, como dice el Señor, si alguien no se sienta y planea su edificación, pues entonces no es una persona fiable, no es una persona confiable, no es una persona que va a dar éxito. Entonces el plan de salvación, sí, Jesús murió en la cruz del Calvario, sí, Él es Dios que dio su vida por mí, sí, Él resucitó de entre los muertos, sí, Él es amor, y todo eso lo podemos decir, pero si no tenemos un proyecto, ¿quién va a ir a llevar el Evangelio? ¿Quién va a ir a llevar el plan de salvación a todo el mundo? ¿Quién? Pues se necesitaba un arquitecto. Cuando usted tiene un plan, si hablamos de construcción, como dice la palabra en Efesios 2:20, que el fundamento, que edifiquemos sobre el fundamento, el cual es Cristo, entonces nos habla de una edificación, de un edificio. Entonces tenemos que nosotros tener ese cuidado de que haya un arquitecto que siga el plan, que siga los planos o el plan, en este caso. Pero no había ninguno. ¿Por qué? Porque el arquitecto tenía que ser limpio, puro, sin mancha, sin pecado. Y no había ningún hombre en la tierra. Fue hasta que Jesús
vino a este mundo. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y llena de verdad. Fue hasta que apareció el arquitecto, porque la Biblia dice, busqué uno y no lo encontré. Uno, no había ninguno, pero apareció Jesús, el gran arquitecto, para llevar a cabo el proyecto del Evangelio del reino de Dios, para cumplir el plan de salvación, en otras palabras. Dice la Biblia en Lucas 8:1, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Lucas 8:1. Aquí vemos en este texto muy claro el proyecto. ¿Quién lo encabeza? Jesucristo. Pero ¿quiénes van con él? ¿Quiénes son los trabajadores? Sus discípulos. ¿Y qué proyectan? Proyectan el Evangelio del reino de Dios. Es lo que proyectan. Entonces allí vemos claramente, hermanos, que hay un proyecto para poder cumplir el plan de salvación. Y una vez que tenemos este proyecto, las cosas se olvidan. Las cosas, hermanos, que no se escriben, las cosas que no se guardan, se olvidan. La mente es un borrador del hombre. Por eso es que el Señor termina su ministerio con una escuela, con la escuela del discipulado. Termina con una escuela. ¿Por qué? Porque es la escuela la que le da continuidad a su proyecto. Es la escuela la que le da continuidad a su ministerio de una nueva visión. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora que Él ha de venir. Han pasado más de 2000 años y Él todavía no viene. En estos 2000 años, gracias a Dios y a su ministerio y a su propósito del ministerio Nueva Visión, se hicieron líderes que formaron nuevas iglesias en las naciones, porque tenían una misión de ir y hacer discípulos, de predicar, enseñar y hacer discípulos. Amén, porque tenían un plan de trabajo, el cual era el ministerio de Jesús, con una nueva visión, que tiene 5 temas para poder entenderlo y entender el trabajo de Jesús. Y el tema número 1, lo explicamos, fue la obra de Dios. El tema número 2 fue el cumplimiento de las Escrituras. El tema número 3 fue el plan de salvación. El tema número 4, ¿cuál fue? Es el proyecto del Evangelio del reino de Dios. Y ahora terminamos con el 5, que se llama la escuela del discipulado. Dice Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Mis hermanos, hasta aquí tenemos la estructura del ministerio de Jesús con una nueva visión. Espero que haya sido edificativo para ustedes. En la próxima sesión continuaremos con el estudio de este ministerio para que usted se empape del conocimiento de Dios y le sirva a usted como pastor, ya sea pastor que comienza, ya sea que va a ser pastor, ya sea evangelista, ya sea misionero, ya sea un hombre de Dios que está en una ciudad y quiere saber cómo comenzar a formar, a fundar, a plantar una nueva iglesia, o cómo ayudar en el ministerio de su iglesia con su pastor para proyectar el ministerio de Jesús con una nueva visión. Dios les bendiga. Yo soy el pastor Joel Soto Marín, responsable de este proyecto, de esta escuela, y espero que Dios los bendiga bastante. Nos vemos a la próxima.